Solo quería que mi pareja me entendiera, pero terminó haciéndome sentir culpable por respetar a mis padres. Hola Edith, no sé bien por dónde empezar. Supongo que necesito soltar todo esto en algún lugar donde no me conozcan, donde pueda escribir sin que nadie me interrumpa, sin tener que fingir que estoy bien. Hace tiempo que siento que algo dentro de mí se rompió lentamente, sin hacer ruido, como una cuerda que se va desgastando hasta que un día ya no sostiene nada. Conocí a mi pareja hace casi 3 años, en una época en la que mi vida parecía tener un rumbo. Estudiaba con ilusión, hacía planes, pensaba en el futuro. Él era distinto a los chicos que había conocido antes, trabajador, espontáneo, con una risa que parecía llenar los espacios vacíos. Empezamos a salir sin demasiadas expectativas, pero poco a poco se volvió parte de mi rutina, de mis días y de mis pensamientos. Recuerdo que al principio todo era fácil. Nos veíamos después de mis clases o cuando él salía del trabajo, buscábamos cafeterías pequeñas o dábamos vueltas por el centro solo para estar juntos. No teníamos mucho dinero, pero nos bastaba con compartir tiempo, aunque fuera en un parque o en su auto viejo. Había algo tan cálido en su manera de mirarme, como si el mundo se hiciera más pequeño cuando estábamos cerca. Mis papás siempre fueron protectores. No de esos que imponen castigos o reglas absurdas, sino de los que te acompañan, te guían, pero te recuerdan que vives bajo su techo. Yo siempre lo entendí. Ellos me apoyan en mis estudios, me mantienen enfocada, y nunca me ha faltado nada. Por eso sus límites, como la regla de que nadie puede quedarse después de medianoche, nunca me parecieron injustos. Era solo parte de la convivencia, de respetar su casa. Mi pareja lo aceptaba al principio. Solía reírse y decir que mis papás eran anticuados, pero que lo entendía. Incluso alguna vez se despidió de ellos con un respeto que me hizo pensar que todo iba a fluir sin complicaciones. Pero con el tiempo, algo cambió. No sé si fue la rutina, el cansancio o la diferencia en nuestras realidades. Él empezó a trabajar más horas, y yo a pasar más tiempo estudiando, encerrada en mis propios pendientes. Los momentos juntos se volvieron más escasos, y cuando por fin coincidíamos, el reloj siempre parecía estar en nuestra contra. Poco a poco, las despedidas se volvieron tensas. Cuando el teléfono de la casa sonaba y mis papás me pedían que él se fuera, notaba cómo su rostro cambiaba. No decía nada, pero la incomodidad se le notaba en los ojos. A veces se quedaba unos minutos en silencio, mirando el suelo, antes de levantarse. Y yo sentía una mezcla de culpa y frustración, como si estuviera fallando en algo que ni siquiera sabía cómo resolver. Empecé a notar que cada visita terminaba con un dejo de tristeza. Ya no era solo el «tengo que irme», sino un silencio pesado, como si ese límite nocturno simbolizara algo más profundo. Él decía que quería pasar más tiempo conmigo, que quería sentirse parte de mi vida, no solo un visitante temporal. Yo lo entendía, pero no podía ignorar que mi casa tenía reglas, y que mis papás me estaban sosteniendo para que yo pudiera estudiar tranquila. No sentía que tuviera el derecho de exigirles algo más. Aún así, empecé a sentirme dividida. Entre lo que quería y lo que podía. Entre el amor que le tenía y la necesidad de no defraudar a mis padres. Era una cuerda tirando desde dos extremos, y cada día se tensaba un poco más. Él no lo decía directamente, pero cada vez que llegaba la hora de irse, su silencio dolía más que cualquier reclamo. A veces me quedaba mirando la puerta después de que se iba, escuchando el eco de sus pasos alejándose, y pensaba si esto era lo que significaba amar a alguien en la vida adulta, elegir constantemente entre lo correcto y lo que te pide el corazón. Había noches en las que me dormía con el teléfono en la mano, leyendo nuestras conversaciones viejas, intentando recordar en qué momento la calidez se había convertido en distancia. Durante los meses siguientes todo comenzó a sentirse distinto. Ya no había esa emoción de antes cuando él venía a verme, el aire entre nosotros se llenaba de silencios incómodos. Cada vez que el reloj se acercaba a las 11, el ambiente cambiaba, yo miraba la hora con ansiedad y él fruncía el ceño. No hacía falta que dijéramos nada, sabíamos que pronto llegaría esa llamada que lo obligaría a irse. Una noche explotó. Habíamos visto una película en mi habitación, yo estaba relajada, riendo, hasta que sonó el teléfono. Era mi mamá, preguntando si él ya se iba. Su cara se endureció. Dijo que estaba harto, que era ridículo que tuviera que irse como un adolescente escondido. Yo intenté calmarlo, pero su voz subió de tono, y en cuestión de minutos pasamos de un pequeño malentendido a una discusión. Sentí una mezcla de tristeza y rabia. Él me decía que no me atrevía a poner límites a mis padres,
yo le decía que no entendía lo que significaba depender de ellos. Después de eso hubo una distancia invisible. Volvía, sí, pero con una energía distinta. Los gestos cariñosos se volvieron raros, reemplazados por quejas o comparaciones con otras parejas más libres. A veces decía que yo vivía en una burbuja, que no sabía lo que era esforzarse de verdad. Y yo, que había admirado su constancia en el trabajo, empecé a ver también su orgullo. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Una vez, en su auto, discutimos durante casi una hora. Él insistía en que una relación adulta significaba dormir juntos, compartir todo, no tener reglas de terceros. Yo sentía que hablábamos idiomas distintos. Para mí, madurez era respetar el espacio que tenía mientras estudiaba, para él, madurez era liberarse de todo control. Esa diferencia, que antes parecía pequeña, se volvió un abismo. Empecé a notar que no hacíamos planes. Su dinero se iba en conciertos, en escapadas con amigos, en cosas que le daban placer inmediato. Yo, en cambio, contaba cada peso para mis libros o para un café después de clases. No lo juzgaba, pero me dolía que no pensara en un futuro juntos. Cuando intenté hablarlo, se rió y dijo que todo llegaría a su tiempo. Ese tiempo parecía no incluirme. Había noches en las que lloraba sin saber si por él o por mí. Sentía que lo amaba, pero que ese amor me estaba costando demasiada calma. Lo peor era que todavía había momentos en los que me miraba como al principio, y eso bastaba para hacerme dudar de todo. Era como vivir una historia que se repetía en bucles de cariño y decepción. Un día, sin planearlo, le dije que necesitaba espacio. No era una ruptura, o eso creí. Solo quería respirar, dejar de sentirme culpable por no poder darle lo que pedía. Él me miró con esa mezcla de dolor y orgullo herido y se fue sin decir nada. Durante días no supe de él. Las horas libres se volvieron extrañas, tenía tiempo, pero no paz. Cuando volvió a escribirme, semanas después, no hablamos de la pelea, sino de lo mucho que nos extrañábamos. Volvimos a vernos, como si nada hubiera pasado, y durante unos días todo pareció mejorar. Pero en el fondo los dos sabíamos que solo estábamos posponiendo una conversación inevitable. Pasaron algunas semanas más y todo volvió a caer en ese mismo ciclo, pequeñas treguas, promesas, reproches disfrazados de bromas. Las llamadas que antes me hacían sonreír ahora me provocaban ansiedad, sabía que, tarde o temprano, surgiría el mismo tema. Una noche, después de una cena tranquila, él volvió a decir que no entendía por qué no podía quedarse a dormir. Yo traté de explicarlo de nuevo, con calma, casi recitando las mismas frases que había usado tantas veces, que mis padres me apoyaban, que era su casa, que no se trataba de desconfianza sino de respeto. Él no gritó, no hizo un escándalo. Solo se quedó callado, mirándome con una mezcla de tristeza y decepción que me desgarró por dentro. Y entonces dijo algo que no voy a olvidar. Creo que te acostumbraste a que todo te lo den hecho. ¿No sabes lo que es elegir por ti misma? No respondí. Esa frase fue más efectiva que cualquier discusión. Sentí que resumía todo lo que él pensaba de mí y quizás, en parte, lo que yo temía de mí misma. Durante los días siguientes no hablamos. Intenté concentrarme en mis estudios, pero cada vez que abría el teléfono aparecía su foto, su nombre, los mensajes antiguos. Quise escribirle 1000 veces, pero algo dentro de mí se resistía. Sabía que si lo hacía, volveríamos a lo mismo, promesas vacías, reproches y ese intento desesperado de mantener viva una relación que ya no respiraba. Una tarde, mientras organizaba mis cosas para un examen, mi mamá tocó la puerta. Me preguntó si todo estaba bien. No supe qué responderle. Solo atiné a decir, creo que ya no sé si esto me hace feliz. Esa noche lloré en silencio. No porque lo odiara ni porque quisiera olvidarlo, sino porque comprendí que a veces amar también significa soltar. Pasé días enteros recordando lo que habíamos sido, las caminatas, las risas tontas, las promesas de que todo iba a mejorar. Pero también recordé la sensación de angustia cada vez que miraba el reloj, el miedo de que otra conversación terminara en reproches. Decidí escribirle una última vez. No para pelear ni para explicarme, solo para decirle que agradecía lo que habíamos compartido, pero que necesitaba recuperar mi paz. Su respuesta fue breve. Cuídate. Desde entonces no volvimos a hablar. A veces lo veo en las redes, en fotos con amigos, sonriendo, como si todo aquello hubiera sido solo una etapa. Yo también intento seguir,
pero hay días en los que la nostalgia llega sin avisar, como un perfume que se quedó impregnado en la ropa. Y eso es lo que me trajo aquí, Reddit. No sé si hice lo correcto. No sé si fui demasiado rígida o si simplemente me negué a perder mi espacio por amor. Solo sé que, aunque duela, por primera vez en mucho tiempo siento que puedo respirar sin miedo a decepcionar a nadie. Update. Ha pasado casi medio año desde que escribí el post. No pensé que volvería aquí, pero últimamente he releído lo que escribí y me ha hecho ver cuánto he cambiado. Los primeros meses fueron un desastre. Me costaba todo, estudiar, dormir, concentrarme. Seguía revisando su perfil, buscando señales de que también me extrañaba. No las encontré. En su lugar vi fotos nuevas, viajes, risas. Al principio sentí rabia, luego tristeza y finalmente un cansancio que me hizo dejar el teléfono a un lado. Con el tiempo, las cosas se acomodaron. Terminé el semestre, me enfoqué en los exámenes y empecé a trabajar los fines de semana en una librería. Ese trabajo, tan simple, me salvó un poco. Me mantenía ocupada y, de paso, rodeada de historias que no eran la mía. A veces, cuando regresaba a casa después del trabajo y pasaba por los mismos lugares donde solíamos vernos, me sorprendía al no sentir ese nudo en el pecho. Solo una punzada leve, como un eco. Descubrí que la ausencia también se vuelve rutina. Hace unas semanas me escribió. Un mensaje corto, casi tímido. ¿Cómo estás? Respondí que bien, y lo estaba. Hablamos un poco sobre cosas sin importancia. No hubo reproches ni nostalgia explícita, solo la educación de dos personas que alguna vez se quisieron y ya no saben muy bien qué decirse. Cuando terminamos la conversación, me di cuenta de que no sentí la urgencia de seguir hablando. Fue raro, pero liberador. A veces todavía pienso en él, sobre todo cuando veo parejas jóvenes en la calle o cuando escucho canciones que solíamos compartir. Pero ya no duele igual. Ahora lo recuerdo con cariño y con una especie de gratitud amarga. Me enseñó que no todo amor necesita durar para ser importante. Sigo viviendo con mis padres. Ellos ya no me preguntan por él, y yo no siento la necesidad de explicar. Empiezo a entender que la independencia no se mide solo por dormir fuera de casa o tomar decisiones sin pedir permiso, también tiene que ver con saber cuando algo ya no te hace bien. Hace poco volví a salir con alguien, sin expectativas. No busco reemplazar lo que perdí, solo aprender a estar tranquila, a disfrutar de las cosas pequeñas. Hay días en los que todavía me siento sola, pero por primera vez esa soledad no se siente como castigo. Supongo que eso es crecer, dejar de buscar finales perfectos y empezar a agradecer los comienzos, incluso los que duelen.